Continuamos entonces nuestra serie. El domingo pasado hablamos de un tema muy interesante, mi lado negligente y perezoso, y vimos cosas muy interesantes. Entendimos lo que es ser negligente y perezoso, y es aquel que no le echa ganas en lo que hace. Lo hace a medias, lo hace ahí nomás para salir del paso. Ese es alguien negligente. O un perezoso, pues definitivamente es aquel que no se mueve. Y aplica el término perezoso para Dios, para buscarlo, aplica el término para ser padre, aplica el término perezoso para ser esposo, para ser esposa, aplica el término para ir a trabajar. Somos flojos y ¿qué va a suceder? Pues se nos va a gotear todo, mira. Y no quiere decir que no se haya hecho el trabajo. Carlitos ya ahorita hablamos y va a revisar todo. Esta parte la tiene ya reforzada 3 veces y ha de volver a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque no debe gotearse. Pero cuando somos perezosos en nuestra casa, se nos cae la casa, no hay de comer. Entonces son palabras, son enseñanzas que van y tocan con hilos, se mueven hilos finos de nuestra propia vida, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Por demás está decir que Dios no está de acuerdo con la negligencia y la pereza, ¿verdad? También el domingo pasado les dimos una palabra de ánimo. Hermanos, no nos dejemos caer, levantémonos, cobremos ánimo, vamos adelante. El día de hoy tenemos una enseñanza que, bueno, a veces me pregunto, Señor, ¿dónde estaba todo esto? El día de hoy vamos a hablar de esto, mira. ¿Dónde estaba todo esto que yo ni por aquí jamás como para predicar de ello? El día de hoy vamos a hablar acerca de por qué soy rígido y testarudo. Y en este tema vamos a hablar 3 cosas importantes. Primero, ¿qué significa ser rígido y testarudo? Y 2, la necesidad de ser enseñados y ser guiados. Y punto número 3, la rigidez y la terquedad de Israel en la Biblia. Vamos a ver cómo era Israel. Punto número 1. ¿Qué significa ser rígido y testarudo? Mira, la palabra rígido, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice que no se puede doblar, algo inflexible, algo rígido. Este poste metálico es rígido, está en una sola postura, no es flexible, no se dobla. ¿Ok? Eso para entender el concepto. Pero el diccionario de las lenguas, el diccionario Oxford, habla acerca de las actitudes y los comportamientos humanos. Dice que cumple o hace cumplir las normas establecidas de forma excesivamente severa. Es inflexible. No cambia ni se adapta a los cambios con facilidad. Alguien que tiene una sola postura y es inflexible, no se mueve. ¿Ok? Ahora, también quise buscar la palabra terco. Y la palabra terco, la Real Academia Española, la palabra testarudo, la Real Academia Española lo describe como una persona terca. ¿Saben qué es ser terco? Así, ¿verdad? Muy bien. El diccionario Oxford de las lenguas dice que es persona que se mantiene firme o inamovible en su actitud, aunque se le den razones en contra. Aunque le expliquen por qué no cambia. Aunque se le diga, aunque se le presenten argumentos, aunque se le demuestre con evidencias, la persona no cambia. Es inflexible, no se mueve, es terco. ¿Ok? La persona rígida y testaruda tiene serios problemas para adaptarse.
porque no tiene flexibilidad para encajar en un entorno diferente al propio. ¿Sí? Carece de empatía y carece de sensibilidad con los demás para aceptar la opinión diferente a la propia. Híjole, no opines diferente a esta persona que es así, porque se le acaba el mundo. No puede aceptar esta persona otras ideas, no acepta otras formas, no acepta maneras distintas a como siempre se ha hecho aquello. Entonces está cerrado, está bloqueado y no puede, no empatiza, no llega a un acuerdo. Pero cuando llega a entrar en un acuerdo con la otra persona, pasa algo muy diferente. Cuando los acepta, por lo regular en su interior se queda incómodo y sigue diciendo, pero mi idea era mejor. ¿Me explico? O sea, es tan terco que prefirió decir, está bien, pero falsamente. Por dentro se queda diciendo, pero mi idea era mejor. Bueno, esto es por definición lo que es ser rígido y testarudo. Y quiero decir algo, me estuve leyendo sobre el tema como para poder hablarles a ustedes de una manera sencilla y me encontré que la rigidez y la testarudez son de los síntomas presentes y más característicos en la gran mayoría de los problemas y de los trastornos de la personalidad. Miren, la característica esencial de la persona rígida y testaruda es su actitud, porque es una actitud del corazón, inflexible y difícil para ser enseñada y formada, porque es terca y es sabia en su propia opinión y no acepta opiniones diferentes a la propia. ¿Estamos entendidos de lo que es por definición qué es ser rígido y testarudo? Punto número 2. La necesidad de ser enseñados y ser guiados. ¿Cuántos de ustedes saben que todos necesitamos ser enseñados y ser formados? A la edad que tenemos ahorita, Toño, tendremos nosotros, tú y yo, a la edad que tenemos, ¿tendremos todavía cosas que aprender? ¿Habrá quien todavía nos pueda enseñar cosas, formar carácter en nosotros? ¿Habrá? ¿O nomás porque tenemos más años no hay quien nos enseñe más? ¿A ti, Armando? Juan Carlos, aquí, esta fila. ¿Habrá algo que podamos todavía aprender o ya aprendimos todo? Julie, ¿tú ya aprendiste todo? ¿No hay forma? ¿Cómo se te enseña algo más? Entonces estamos de acuerdo que todos necesitamos ser enseñados y ser formados. A mí me gusta esta palabra, ser formados, porque me da la impresión que es como cuando el alfarero agarra una bola de barro y le empieza a dar forma y la empieza a hacer a como el alfarero quiere hacerlo. Esto es una analogía de la vida de todos los creyentes. Tú y yo somos como barro en manos de Dios. Y Dios a ti y a mí nos está trabajando y nos está dando forma. Todos los niños cuando fuimos pequeños, al ir creciendo, íbamos adquiriendo enseñanzas y también se nos iba formando carácter, se nos iba moldeando nuestra manera de ser. Los niños, como vieron en la foto inicial, la mamá ahí está diciéndole cosas y la niña está así, porque son tercos, son difíciles de enseñar, porque no es fácil instruirlos, ¿verdad? Ok,
Eh, todos nosotros necesitamos ser formados en nuestro carácter, porque de ello depende que en la vida futura nosotros respondamos y enfrentemos las circunstancias de una buena manera. Fíjate bien, cuando nosotros no tenemos un buen carácter, cuando no hemos sido enseñados, cuando no hemos madurado interiormente, en la etapa adulta, cuando enfrentamos esos desaires que nos da la vida, la respuesta que tenemos no corresponde a la edad cronológica que tenemos. Nos comportamos con berrinches. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, todos necesitamos ser formados. Y la formación del carácter tiene que ver con instrucción, pero con experiencias. De tal manera que cuando llegamos a la edad adulta, nos comportamos de una manera adulta. Pero todos dentro de nosotros resistimos la enseñanza. Todos. Hay una parte de nosotros que es rígida y es testaruda. ¿Por qué? ¿Por qué somos rígidos? ¿Por qué somos testarudos? ¿Por qué te imaginas? Mira, somos rígidos y testarudos por dos razones, especialmente de manera principal. Uno, debido a que nuestra naturaleza interior, espiritual, es una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída está muy inclinada hacia la rebelión. Y la segunda razón principal es debido a nuestro yo herido y a los vacíos que hay en nuestra alma. Porque somos niños, somos inmaduros emocionalmente y reaccionamos de una manera rígida y somos testarudos para responder, para ser enseñados y demás. Todos tenemos una naturaleza espiritual caída como seres humanos naturales. Y esa naturaleza caída es influenciada por la rebelión que hay en el mundo, porque el mundo está bajo el dominio del reino de las tinieblas. Y la naturaleza humana es seducida por toda la maldad y los pecados y las cosas que hay en el mundo. Pero nosotros ya recibimos una vida espiritual. La vida de Cristo fue transferida a nosotros y hoy tenemos en nuestro interior una naturaleza espiritual. Y el Hijo de Dios debe de comprender que Él tiene en su interior la naturaleza humana, la que es seducida, pero tiene en su interior la naturaleza espiritual. ¿Y sabes a qué somos llamados a vivir tú y yo? Como hijos de Dios me refiero. Somos llamados a vivir permanentemente en nuestra naturaleza espiritual. Ya no en la vieja naturaleza. Pero ¿por qué razón vemos a tanto creyente, tanto hijo de Dios, que los resultados de vida, sus conductas, sus comportamientos, su lenguaje no corresponde a la vida espiritual? ¿Por qué razón pasa eso? Deberían escuchar esta serie. En esta serie se da una de respuestas a todo eso. Porque hay mucha ignorancia. Y mientras no tenemos conocimiento, el conocimiento es luz. Y la luz es conocimiento. Entonces, cuando llega la luz a nuestra oscuridad, se ve lo que antes no veíamos. Y entonces podemos trabajarlo. Podemos rendir esas áreas no rendidas al Señor. Hemos estado entendiendo y hemos estado oyendo mucho acerca de que hemos sido heridos en nuestra infancia, ¿verdad? De muchas maneras. Muchos recibimos rechazo, fuimos heridos verbalmente, emocionalmente, sexualmente, tuvimos falta de amor incondicional y todo eso ha dejado en nuestro corazón
vacíos emocionales y nos hemos convertido en personas egoístas, demandantes de amor, demandantes de atención. Queremos que la gente nos dé valor y somos egoístas y lo queremos conseguir a como dé lugar. Y entonces empezamos a tener problemas para relacionarnos y para intercomunicarnos con otras personas. Cuando llegamos a entender cuán inmaduros somos, cuando llegamos a comprender cuán dañados estamos nosotros por dentro de nuestro ser, al voltear a ver a mi esposa, o la esposa al voltear a ver al esposo, dice: si yo estoy tan dañado, tan herido, tan lastimado, ella también, él también. Con razón llevamos vidas de perros y gatos. Y tan solo entender esto nos ayuda para comprender más al otro. Y para que el otro también comprenda más a uno. Y entonces nos vamos a evitar un sinfín de problemas. Y qué bonito fuera que en una revelación de esta naturaleza permitamos que el Espíritu Santo intervenga. Y entonces se pueden dar cambios verdaderamente sustanciales. La vida de la persona abre la puerta para realmente ser transformada. Eso es lo que Papá Dios quiere. Pero si permanecemos nosotros en tinieblas, si no sabemos, si no entendemos, ¿cómo le vamos a rendir a Papá Dios lo que no sabemos que tenemos? Por esa razón, los animo para que esta serie la refriteen, la vuelvan a oír. Mira, algo interesante. El nivel de egoísmo y soberbia de nuestro corazón, ya sabes que esto, el egoísmo y la soberbia, es el resultado de heridas, de traumas y demás, ¿sí? Entonces, nosotros mostramos una imagen, la mejor versión nuestra, y en esa versión tenemos ínfulas, somos egoístas, somos soberbios, queremos aparentar lo que no somos. Entonces, de acuerdo al nivel de egoísmo y soberbia que tengamos en el corazón, eso determina el nivel de testarudos y de rígidos que somos. Si no cambiamos, hermanos, la actitud esta de testarudez y de rigidez, mientras estamos siendo enseñados, mientras estamos siendo formados, si no somos humildes y si no le bajamos 2 rayitas a nuestra manera de ser, a nuestra intransigencia, a nuestra forma de comportarnos, si no le bajamos al paso del tiempo, conforme más tiempo pase, nuestro corazón más se habrá de endurecer. Y entonces nos volveremos contrarios a Dios, a la vida y a todo lo bueno, y vamos a rechazar los caminos de Dios. Cuando algo así pasa, entonces la persona cae en un estado y en una actitud de vida contraria a Dios. Algo que la Biblia lo define como necedad del corazón. El necio desprecia el consejo de Dios. Mira lo que dice la Escritura. En Proverbios 23:9 dice: no malgastes tus palabras con el necio, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. Una persona testaruda, una persona rígida, no acepta opinión de nadie. No acepta el consejo de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios describe como necio. Mira otro versículo, en Proverbios 14:7 dice: no te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Vas a encontrar pura necedad, puras tonterías. Otro versículo dice, Proverbios 17:10, es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. 100 latigazos en la espalda del necio no lo van a hacer entender, lo van a hacer enojar más.
En cambio, el que es inteligente, el que es sabio, al primero, al segundo, dobló ya su actitud, su corazón. Pero el necio termina de darle los 100 azotes y lo que pasa nada más, no se arrepiente, sino que se enoja más. Despreciar el consejo y rechazar ser enseñados y formados trae graves consecuencias en la vida. Mira, Proverbios 13:18, pobreza y deshonra tendrá quien desprecia el consejo, grandes honores quien escucha la corrección. Pero pasa algo muy interesante. Todos fuimos niños y todos hemos estado recibiendo enseñanzas, todos hemos estado siendo formados, todos hemos estado creciendo. Algunos hemos sido más tercos que otros, todos hemos sido tercos, pero algunos más que otros. Algunos hemos resistido más la enseñanza, algunos hemos sido más orgullosos y no aceptamos y no nos doblamos, mantenemos una actitud rebelde dentro del corazón. Cuando eso permanece, cuando eso se vuelve ya un estilo de vida y la persona es de por sí terca, necia, intransigente, es testaruda en todos los sentidos, no hay quien le pueda decir nada, es sabia en su propia opinión. Cuando una persona llega a una condición así, la Biblia describe que va a llegar el momento que va a necesitar corrección a golpes y la adversidad se hará presente para golpearlo y para doblarle el corazón, para que cambie. Mira lo que dice este versículo. Todos sabemos por naturaleza que tanto más pequeños en edad somos más tercos y más necios. ¿Cierto? Pero al ir creciendo necesitamos ir madurando. Entonces, fíjate lo que dice la Escritura. Dice, el terco y necio necesita golpes de corrección y adversidad para dejar de serlo. Y fíjate lo que dice la Escritura en Proverbios 22:15 y 26:3. 22:15 dice, la necesidad es parte del corazón juvenil, es decir, del de poca edad, de los niños, de los jovencitos, de los adolescentes. La necedad es parte del corazón, de la manera de ser de ellos. Pero se supone que ya adultos eso ya debería dejar de ser. ¿Por qué? Porque ya hemos sido madurados y ya hemos crecido. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. O sea, los golpes. Y no me refiero específicamente a golpes físicos. A nosotros se nos quita los testarudos y los necios cuando las adversidades llegan a nuestra vida. Se nos bajan las ínfulas, los humos de grandeza. Cuando estemos tocando fondo, allí muy humildes volteamos al Señor y decimos, no puedo, Señor, necesito tu ayuda. Los golpes de la vida, así como al joven los golpes, los azotes, le quitan la necedad. A nosotros que ya no necesitamos varazos, son las adversidades a través de ellas que tú y yo entendemos que es la corrección de Dios para ti y para mí. Y otro versículo 26:3 Proverbios dice, guía al caballo con látigo, al burro con el freno y al necio con la vara en la espalda. Cuando somos necios y somos testarudos, créemelo, Dios no va a estorbar que nos llegue adversidad, porque necesitamos aprender. Él ha prometido estar siempre con nosotros, en cualquier circunstancia. No la va a impedir. A veces es consecuencia de nuestras propias acciones. Dios no la va a impedir, la necesitamos. Pero lo que sí nos ha prometido es que en medio de esa adversidad, Él allí estará presente.
Hermanos, es muy necesario que seamos formados y seamos enseñados por otros que saben o por aquellos que están en posición de hacerlo. Y tú y yo necesitamos ser humildes para recibirla. Pero el que es rígido y es testarudo pone resistencia. No se deja enseñar, no se deja guiar. Tienen muchos argumentos para no tomar los consejos. E incluso dicen, no, yo pienso así, no, yo creo así. Y muchos de nosotros en algún tiempo en nuestra vida hemos recibido los mandamientos de Dios y decimos nosotros, pues sí, pero yo pienso que esto ha de ser así. Y anteponemos nuestros argumentos, anteponemos nuestros propios razonamientos, pero no obedecemos el mandamiento de Dios. Y eso, hermanos, es estar poniendo resistencia. Y si eso persiste, ¿qué crees que pasa? Por ahí dice un dicho, o copelas o cuello. ¿Se acuerdan de eso? El chinito, ¿verdad? O también hay otro dicho que dice, como suavecito, te ves más bonito. ¿Cómo? Calladito. Calladitos y obedientes nos vemos más bonitos. De verdad, hermanos, yo espero que nuestro corazón reflexione y aceptemos las enseñanzas. No las oigamos y no nos vayamos de la iglesia a casa pensando, ya fui a la iglesia. No, que nos vayamos pensando en lo que Dios nos enseñó. No que vinimos a cumplir y ya cumplí, ya, ahora sí ya puedo disfrutar el domingo porque ya cumplí. Si ese es nuestro motivo, nuestra razón, estamos mal enfocados. Punto número 3 de nuestra enseñanza, la rigidez y la terquedad de Israel en la Biblia. Te hago una pregunta. ¿Quién no sabe que Israel fue un pueblo terco y difícil de ser guiado por Dios? ¿Quién no sabe eso? ¿Sí sabíamos que Israel fue un pueblo bien rebelde y bien difícil? Sin embargo, es el pueblo escogido por Dios. Dios lo amó y lo ama eternamente. Dios se molestó muchas veces con Israel porque era un pueblo idólatra, porque Dios no estaba realmente en sus corazones. Dios quiso guiar a Israel por medio de sus profetas y a los profetas, algunos de ellos los querían linchar. Les mandó a Jesús, el Salvador, el Mesías, ¿y qué hicieron con él? Hicieron papilla. Pero cumplieron el propósito de Dios. Y sabes una cosa, yo te pregunto, somos diferentes tú y yo a ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos oído enseñanzas y somos cristianos desde hace mucho tiempo y nuestras vidas no cambian? Todavía nos atrevemos a echar de la madre. Todavía nos atrevemos a rayársela al esposo o a la esposa. Tenemos muchos años como hijos de Dios y aún seguimos haciendo eso. ¿Por qué estamos resistiendo el consejo? ¿Por qué somos testarudos? ¿Por qué somos rígidos y no aceptamos el consejo de Dios para nuestra vida? Seguimos siendo iguales. ¿Por qué no hay cambios? ¿Qué tan diferentes somos tú y yo al pueblo de Israel? La Escritura dice que todo lo que les pasó a ellos, todo, quedó escrito en la palabra de Dios para enseñarnos a ti y a mí. Dice, todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. A los últimos tiempos que se refiere son justo los que estamos viviendo tú y yo.
Y aquí está hablando acerca del pueblo de Israel. Y si tú lees los versículos previos, desde el versículo 1 al versículo 11, para que llegues a lo que aquí está diciendo, te vas a encontrar que habla de rebeldías, habla de idolatrías, habla de fornicaciones, habla de un montón de cosas que en el tiempo actual los hijos de Dios, muchos practicamos eso. Y lo que Papá Dios está tratando de hacer con la iglesia en estos últimos tiempos es que abramos los ojos, porque Cristo viene y Él quiere limpiar su iglesia. Pero necesitamos hablar verdades. Y la verdad siempre duele. Israel era muy difícil de ser guiado. Y la Escritura dice que constantemente por las rebeliones, por la idolatría, por haberse apartado de Dios, entonces se levantaban los pueblos vecinos en guerra contra ellos. ¿Sí recuerdan eso? Y si no lo recuerdas, eso es lo que dice la Biblia. Cada vez que el pueblo andaba mal, se levantaban los pueblos vecinos en guerra y venían y los fastidiaban. Y los oprimían, les ponían tributo y el pueblo de Israel la pasaba mal por años. Y luego volvían a su corazón a Dios y entonces Dios mandaba a alguien para que los libertara de la opresión. Y empezaban a vivir bien obedeciendo a Dios por muchos años, pero después otra vez se volvían a la idolatría, volvían a las fornicaciones, volvían a la práctica pagana y entonces otra vez los pueblos se levantaban y los volvían a conquistar. Y entonces aquí en este versículo que te voy a leer, este versículo, si tú lees los versículos previos, Dios está hablando y dice: ¿hasta cuándo dejaré de oír el tambor y el clarinete de la guerra? ¿Hasta cuándo dejaré de ver que mi pueblo se levanta en guerra porque vienen sus adversarios? ¿Hasta cuándo? Ese es el clamor de Dios. Y fíjate lo que dice: ¿cuánto tiempo durará esto? ¿Hasta cuándo tendré que verme rodeado de guerra y muerte? Hasta que mi pueblo abandone su terquedad. Pues se niegan a seguir mis instrucciones. Son hijos torpes y sin entendimiento. Son muy avispados para hacer el mal, pero muy tontos cuando se trata de hacer algo bueno. El pueblo de Israel era muy dado a hacer lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Y en los últimos tiempos de los profetas, antes de venir Jesús al mundo, en los últimos tiempos de los profetas, Dios les dijo algo muy serio en Jeremías. El pueblo empezó a decirle a Dios: ¿por qué Dios ha desatado tan grande mal hacia nosotros? ¿Por qué Dios ha hecho esto con nosotros? Y entonces Dios les responde de esta manera: le está diciendo al profeta: cuando comuniques al pueblo este mensaje te preguntarán: ¿por qué ha ordenado el Señor contra nosotros este mal tan grande? ¿Qué maldad hemos hecho? ¿Qué pecado hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Tú contéstales: el Señor afirma: esto es porque sus antepasados me dejaron y se fueron tras otros dioses para darles culto y adorarlos. A mí me abandonaron y no cumplieron las instrucciones que les di, pero ustedes han hecho peor que sus padres. Por favor, pon atención a esto. Si los papás habían fallado y Dios los había abandonado por sus idolatrías y por su desobediencia, dice: ustedes han hecho peor que sus padres, porque cada uno de ustedes camina tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí.
Nos importa más lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos. No tiene peso los mandamientos, no tiene peso la palabra, no tiene peso la vida espiritual que Dios espera que vivamos. Tenemos muchos argumentos, tenemos muchísimas ideas de cómo es que debo vivir, cómo debo mejor hacerle. Sobornamos de nuestra vida los principios espirituales, los moldeamos, los adaptamos a nuestra conveniencia. Eso está considerado como algo peor. Cada uno va tras la maldad de su perverso corazón y no oye a Dios. En una ocasión tuvimos un encuentro con una persona y le estuvimos diciendo, esta persona tenía una doble moral, vivía teniendo contacto con personas en prostitución. Él era, no exactamente, pero como si hubiera sido un proxeneta. ¿Saben qué es un proxeneta? Un proxeneta es una persona que cuida a prostitutas. Es una persona que conduce a prostitutas para que hagan negocio. Es una persona que les busca horizontes nuevos a prostitutas para que salgan adelante y que tengan prosperidad económica. Entonces, esta persona, hijo de Dios, no hacía exactamente esto, pero estaba metido en un ambiente donde editaba material pornográfico y demás para publicarlo y para hacerlo difusión y demás, para que estas chicas pudieran tener una mejor vida. Entonces, estando nosotros hablando con esta persona, le decíamos, pero ¿qué no puedes darte cuenta que no es correcto lo que estás haciendo? ¿Que no puedes entender en tu interior lo que el Espíritu te dice al respecto? ¿Y saben qué nos decía? No, yo creo que mientras yo no meta las manos y mientras yo no me meta con ellas, yo solamente estoy haciendo publicidad y espérame, pero ¿que no entiendes que no está bien eso? Los argumentos, las propias ideas que nosotros tenemos que se oponen a que cumplamos las instrucciones de Dios. Debemos de tener vidas apartadas de eso. ¿Qué asunto un hijo de Dios tiene en un lugar así? El versículo dice, vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque cada uno de ustedes camina tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Si a veces decimos, la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos, no, pero yo creo, argumentos. ¿Sí me explico? Cuando decimos otros mandamientos, ni para qué mencionar, pero somos tan dados a sacar nuestras percepciones, nuestras propias ideas, nuestros propios argumentos con tal de evadir el mandamiento y salirnos con la nuestra. Vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque cada uno de ustedes camina tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Se oyen a ustedes mismos. Hermanos, ¿quién no tiene fallas? ¿Todos ustedes no tienen fallas? Todos tenemos fallas. Todos tenemos muchos hábitos malos que cambiar. Todos tenemos actitudes en nuestras vidas, todos. Y todo eso, esos hábitos, esas formas, todo está en nuestro ser almático al que le estamos predicando. Es allí donde pecamos. Nuestro espíritu es santo, por eso dice la Escritura, sed vosotros santos como vuestro Padre es santo.
nos declara santos, pero en esa naturaleza espiritual, allí somos santos, somos puros, allí jamás pecaremos. Donde pecamos es en nuestro ser natural, el viejo hombre, el ser almático, donde están todas estas cosas. Por eso nos pide el corazón, porque de allí salen todas las cosas malas. Pero ¿sabes una cosa, hermano? No importa qué tanto fallemos, no importa cuánto nos equivoquemos, tenemos perdón de Papá Dios si en verdad nos arrepentimos y le damos cabida en nuestro corazón. Todas nuestras debilidades humanas, todos nuestros defectos, todos los pecados que cometemos a diario, todas nuestras malas actitudes, todo Papá Dios lo perdona si nos arrepentimos en nuestro corazón. Mira lo que dice la Escritura. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Y luego también Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Vuélvanse a Dios? ¿Por qué dice vuélvanse a Dios? Es porque nos salimos del camino, ¿me entendemos? Estábamos en el camino, pero nos salimos de él. Vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sean borrados sus pecados, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Dios nos invita, hermanos, a que renovemos nuestra mente y que todas nuestras debilidades humanas las rindamos. Que todos los malos hábitos que tenemos, de todo lo que hemos estado hablando, de todo lo que hemos estado predicando, que todas esas áreas oscuras las expongamos a la luz y cambiemos. Quitemos de nosotros todo eso. Echémoslo fuera con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo y únicamente así, entonces nuestras vidas serán transformadas. Y como dice Romanos 12:2, y entonces conoceremos las bondades de Él. Entonces lo conoceremos. Antes, si no hay cambio, si no hay transformación, no conoceremos a Dios. Será un concepto para nosotros nada más, pero no lo conoceremos íntimamente. Así que, hermanos, ya no seamos rígidos, ya no seamos necios, no seamos tercos, no seamos testarudos. Aceptemos la enseñanza, aceptemos el trabajo que el Señor hace con nosotros. Ya no resistamos más el mensaje de Dios. Necesitamos cambiar nuestras vidas, nuestras formas, nuestros esquemas. Ya no nos preguntemos, ¿por qué soy rígido y testarudo? Simplemente cambiemos. Pónganse de pie, hermanos. Yo espero que esta palabra dé en el blanco, sea efectiva, nos hable de verdad y nos lleve a una reflexión seria, franca, de nuestro ser interior. Te voy a invitar para que cerremos nuestros ojos y hablemos con Dios de lo que Él nos está hablando, de lo que Él nos ha estado enseñando. Digamos como el salmista, escudriñame y enséñame lo que hay en mi corazón. Que seamos de ese tipo de hijos de Dios que no queremos permanecer siendo
tercos, testarudos, que resistimos a Dios en lo que Él nos dice, de esos que le ponemos nuestros propios argumentos, que con nuestras propias ideas intentamos convencer a Dios. ¿Por qué no como Él dice, sino como nosotros decimos? Cambiemos esas formas, hermanos. Dejemos que penetre la palabra de Dios y que el Espíritu Santo la lleve a nuestro corazón, y allí nos demos por enterados y la luz de Dios ilumine nuestras tinieblas, y entonces nos arrepintamos de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, toma esta palabra en tus manos. Llévala a nuestro corazón. Danos el valor, danos la capacidad de cambiar. Hemos entendido que nuestra voluntad, Señor, la debemos de ejercer hacia ti. Tú no nos cambias. Tú no nos transformas. Tú nos das todas las herramientas, nos das el conocimiento suficiente para que nosotros hagamos el cambio, demos los pasos necesarios para ser distintos. No podemos pensar que oramos, que ayunamos y que al otro día ya amanecí siendo alguien diferente. Eso no pasa. Yo tengo que elegir, yo tengo que decidir cada día, porque por eso me dejaste mi voluntad, por eso me diste libre albedrío. Si no lo tuviéramos, Adán no habría comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tan real es esto, que Adán eligió comer del árbol del bien y el mal. Tan real es que cada día, Señor, yo tengo elección para obedecerte o no, para amarte o no. Y si puedo darme cuenta que yo no puedo obedecerte ni amarte como esperas, Dios mío, si yo hubiera sido Adán, habría hecho exactamente lo mismo que él hizo. Te necesitamos, Padre. Solamente con tu Espíritu Santo en nuestro interior, Dios mío, nos fortaleces para entonces nosotros caminar contigo y que los cambios puedan verse. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor, porque es poderosa. Gracias, Dios. Amén. Amén.